Este es el mayor o uno de los mayores desastres ambientales de la historia del planeta. La empresa Chevron Texaco, de capital estadounidense, dejó más de 1000 piscinas de desechos petroleros en los campos en que operó en la Amazonía ecuatoriana. A pesar del daño ambiental y de las enfermedades causadas a la población, la transnacional petrolera evade su responsabilidad sobre el tema y sale librada en los tribunales internacionales. Esta es apenas una muestra del poderío de las transnacionales y de su capacidad para evadir la responsabilidad ante los estados soberanos. Este será nuestro tema en la presente edición de Realidades. Bienvenidos. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Luis Francisco Blandón. Así está gran parte del suelo amazónico en Ecuador. El presidente del país andino lo llama la mano sucia de Chevron. Entre los años 1964 y 1990, la entonces Texaco, hoy parte de Chevron, explotó crudo ecuatoriano en las provincias de Sucumbíos y Orellana. Se estima que dejó más de 18 millones de galones de desechos tóxicos en ríos y riachuelos, los cuales intentó ocultar tapándolos con toneladas de tierra. Este es el mayor o uno de los mayores desastres ambientales de la historia del planeta. Es 85 veces más grave que el derrame de British Petroleum en el Golfo de México. 18 veces más grave que el derrame de Exxon Valdez en las costas de Alaska. Y lo quisieron dejar en impunidad y quieren dejarlo en impunidad. Vamos a utilizar contra la prepotencia y los millones de esta transnacional, Chevron Texaco, el arma más letal que se ha inventado, la verdad. Aquí está la verdad, compañeros. El mundo entero, aquí está la verdad. Los representantes del Frente de Defensa de la Amazonía se han convertido en expertos detectores de tóxico. En sus 20 años de lucha contra la Chevron Texaco distinguen con facilidad la ubicación de las piscinas tóxicas que fueron maliciosamente escondidas por la petrolera estadounidense. Con sus propias técnicas de a pocos centímetros, encontramos primero un tipo de tierra que no corresponde a la amazónica y luego los residuos de petróleo. La compañía siempre ha venido negando. Entonces queremos en la práctica demostrar que el daño aún está ahí, el daño todavía existe ahí y que esos tóxicos, esos desechos está afectando a la salud de la población. Y no se equivoca. Al ser maquilladas de estas tierras, muchos no saben que bajo ellos tienen residuos tóxicos altamente peligrosos. Es el caso de María, quien adquirió estos terrenos. Al poco tiempo, se enteró de que su casa había sido levantada sobre una piscina tóxica abandonada por la Chevron Texaco. Si tuviéramos a dónde ir, fuéramos a otro lado y dejáramos eso, porque usted sabe que esto es lo contaminado, es lo peor. Sé que el daño va haciéndose poco a poco, va a llegar a un alcance de alguna enfermedad grave. Chevron se defiende bajo el alegato de que nunca ha operado en Ecuador, porque adquirió Texaco en el año 2001, después de que esa compañía había cesado operaciones en ese país. Además, insiste en decir que la estatal Petroecuador es la responsable del daño al realizar un mal trabajo de reparación. Texaco salió de Ecuador en el año 1990, tras lo cual fue demandada por comunidades indígenas. 12 años más tarde, Chevron fue condenada a pagar 19.000 millones de dólares, pero volvió a defenderse alegando que había fraude en el juicio. Además del daño ambiental, hay más de 1.000 fallecidos como consecuencia de la contaminación, la mayoría por cáncer. La población de San Carlos, en la provincia de Orellana, está rodeada de decenas de pozos petroleros que fueron operados por la Chevron Texaco entre los años 1964 y 1990. Aquí la primera causa de muerte se debe al cáncer. Hasta este centro de salud pública llegan diariamente pacientes con una serie de afectaciones. Zoila es una de ellas. Fue diagnosticada con cáncer y su esposo murió hace 2 años con una afectación renal. Recientemente le detectaron también afectaciones en la piel. Sí, es una comezón horrible, oiga, y al menos cuando hace sol duro y me hace sudar, es demasiado la comezón que me fastidia mucho. Y me dicen, pues el doctor también dice, puede ser hongos o no se sabe qué será. Según los pobladores de San Carlos, las enfermedades que padecen tienen una explicación. Las fuentes de agua que rodea esta población y que desembocan en la mayoría de ríos de la zona contienen tóxicos como níquel, cromo, naftaleno, entre otros. Estos producen afecciones al sistema digestivo y nervioso y lo consumen todos los habitantes al no tener otra fuente hídrica.
hay veces la gente no ha venido, no ha andado, piensa que el agua es limpia. Y hay veces uno que conoce y se ha visto y se ve que esto es lamentable. Por eso es que en la parroquia casi el 99% mueren con cáncer. La transnacional ha publicado en su sitio en internet que el Tribunal Internacional encontró que los acuerdos de conciliación y extensión que el gobierno de Ecuador introdujo contra Texaco liberaron de toda responsabilidad a la estadounidense por todos los intereses públicos o reclamos ambientales colectivos. Agregan que el laudo confirma que los reclamos fraudulentos contra Chevron no debieron ser presentados. El vicepresidente de Chevron y abogado principal le solicita a Ecuador considerar su posición y encontrar un camino más responsable. Y hablando de responsabilidad, conozcamos algunos hechos relevantes de la compañía estadounidense. Chevron inició operaciones bajo el nombre de Pacific Coast Oil en 1879. En la actualidad opera en 36 países de todo el ámbito mundial y se ubica entre las 10 empresas más poderosas del mundo con ganancias superiores a los 245.600 millones de dólares. La transnacional ha sido acusada de evasión de impuestos federales y estatales durante 30 años. Es responsable de la destrucción de bosques naturales en Bangladesh, derrame de petróleo en Río de Janeiro, contaminación en Richmond, California, así como de la violación de la ley de aire limpio en Estados Unidos. También estuvo involucrada en el escándalo de tranvías de General Motors, otra transnacional, que consistía en la adquisición de trenes para desmontarlos y sustituirlos por vehículos, aumentando la venta de petróleo, coches y neumáticos. Chevron es uno de los ejemplos del poder de las transnacionales. Bueno, son empresas que en realidad tienen un capital basado en alguna de las grandes metrópolis imperiales en el mundo o en alguna de las grandes metrópolis capitalistas y a veces pueden estar asociados diferentes capitales, pero básicamente son compañías que extienden su poder a muchos lugares del mundo mediante inversiones, mediante producción directa y que imponen sus reglas a los diferentes países para actuar con el pretexto de llevar la inversión extranjera, de tal manera que estas compañías pues operan en el mundo con grandes beneficios y privilegios. En los años 90, organismos financieros internacionales y centros económicos con sede en Washington impulsaron una serie de políticas económicas que consideraban debían aplicar los países de América Latina para desarrollar su crecimiento. Este plan, conocido como el Consenso de Washington, incluía disciplina presupuestaria, reordenamiento del gasto público, reforma impositiva, liberalización financiera, tipo de cambio de moneda competitivo, liberalización del comercio internacional, eliminación de las barreras a las inversiones extranjeras directas, privatización, desregulación de los mercados y protección de la propiedad privada. El Consenso de Washington determinó varios asuntos que facilitan la inversión y la acción de estas empresas transnacionales en nuestros países. O sea, por una parte, se flexibilizó la legislación en términos ambientales, se crearon incentivos económicos, incentivos fiscales para su acción y además de alguna manera hoy son las empresas transnacionales quienes definen el desarrollo de nuestros países. Por ejemplo, en el caso nuestro, han sido las empresas mineras y petroleras las que han determinado el actual modelo de desarrollo. El Consenso de Washington es de alguna manera entregar la soberanía de nuestros países a las empresas nacionales. Además se han creado mecanismos como el CIADI, el Centro de Controversias de Diferencias entre las empresas y los estados, y entonces hoy las empresas recurren al CIADI, por ejemplo, para demandar a las naciones cuando un contrato, cuando incumplen, por ejemplo, legislaciones ambientales, cuando incumplen algunas cláusulas de los contratos, los estados, si en algún momento suspenden un contrato o cancelan un contrato, las empresas recurren a estos mecanismos que de alguna manera es violar con toda la soberanía de nuestros países, ¿no? Y este sería el caso que debió enfrentar Venezuela a raíz de la nacionalización de las reservas de la faja petrolífera del río Orinoco a través de empresas mixtas.
Las transnacionales ExxonMobil y ConocoPhillips decidieron salir del negocio e introdujeron arbitraje contra el Estado venezolano frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, un ente adscrito al Banco Mundial. Contra la querella de ExxonMobil, la Cámara de Comercio Internacional decidió otorgar $908 millones por concepto de indemnización, menos del 10% de lo que solicitaba la empresa. Tanto la Exxon como la ConocoPhillips solicitaban $10.000 millones de compensación. Sobre la demanda de la segunda, el tribunal resolvió desestimar las exigencias en cuanto al incremento de las regalías del 1 al 33% y al ajuste del impuesto sobre la renta del 34 a 50% que se aplican desde 2007 a las empresas que participan en actividades petroleras en territorio nacional. El presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, informó que el tribunal también desestimó que el artículo 22 de la Ley de Protección de Inversiones sea un consentimiento del arbitraje. Las transnacionales han tratado de hacer uso de este artículo para decir que con nuestra propia ley ellos tendrían derecho a demandar. Eso fue desestimado por el tribunal. Incluso es la 7ª decisión de los distintos tribunales arbitrales donde concuerdan que el artículo 22 ni la Ley de Protección de Inversiones no abre la puerta al arbitraje internacional. Esto es muy importante porque entonces nosotros estamos siendo demandados por varias ConocoPhillips, su casa matriz, y varias filiales. Filial Conoco Amaca, filial Conoco Petrosuata, que fueron constituidas las empresas, y el proyecto Corocoro. Con esta decisión queda desestimada la demanda de la casa matriz Conoco, que fue lo que argumentó que nos estaba demandando por $10.000 millones. Eso queda fuera también. Venezuela renunció al CIADI tras la nacionalización de la faja petrolífera, pero debe continuar con los procesos judiciales emprendidos por las transnacionales en 2007, debido a los contratos lesivos firmados durante la llamada apertura petrolera por los gobiernos neoliberales que antecedieron a la revolución bolivariana. Hacemos una breve pausa en Realidades y al regreso más. No se retire. Bolivia llega al espacio y Atomum les brinda una cobertura especial sobre el lanzamiento del primer satélite boliviano, Tupac Katari. Hoy les contaremos todos los detalles, las características, bondades y beneficios de este dispositivo para la nación suramericana. Atomum, lanzamiento satélite Tupac Katari. Hoy, solo por Telesur. Colombia es otro país de la región afectado por las empresas transnacionales. Pacific Rubiales, Drummond y Anglo Gold Ashanti son apenas una muestra del poderío de estas compañías en detrimento de los pueblos. Estamos de regreso en Realidades. Pobreza, enfermedades, contaminación. Este es el día a día de las comunidades asentadas en Puerto Gaitán, departamento colombiano del Meta, donde opera la empresa canadiense Pacific Rubiales. Mientras la transnacional es premiada por su supuesta responsabilidad social corporativa, muchos trabajadores han sido despedidos por exigir mejoras laborales. En el 2011 se adelanta una negociación con Pacific Rubiales y con el mismo gobierno colombiano, porque ahí estuvo el vicepresidente colombiano, el doctor Angelino Garzón, y hubo un acta de garantías, un acta de levantamiento del movimiento para sentarse a negociar, y a la par de eso lo que hace Pacific Rubiales y Ecopetrol y el Estado colombiano es suspender de manera inmediata los contratos laborales que habían, los contratos comerciales y laborales que habían en ese momento, despidiendo a 3.301 trabajadores afiliados a la Unión Sindical Obrera y a otros miles más que no estaban afiliados. Las compañías transnacionales han logrado estandarizar hacia abajo los estándares laborales, ambientales y económicos, fomentando por medio de acuerdos de libre comercio, de libre inversión, etcétera,
reglas que fomentan la competencia entre trabajadores norte-sur o entre sur-sur, donde cada vez se tiene que trabajar más por menos. Imponen en cada país reformas laborales que disminuyen derechos, pasan por encima de cualquier normatividad ambiental o cambian incluso legislaciones nacionales para ser permisivas con las prácticas de esas compañías transnacionales y en general fomentan la precarización del trabajo y de la vida. Ante el deterioro ocasionado por la canadiense, la comunidad realizó un juicio ético. Ocupar territorios para que estas multinacionales. En la audiencia pública contra la multinacional Pacific Rubiales, los campesinos denunciaron que sus ríos están contaminados con los residuos de la petrolera y que se despojan a las comunidades ancestrales. Pacific Rubiales genera problemas ecológicos, ambientales terriblemente, desplazamiento en los seres humanos, desplazamiento en las aves grandes y pequeñas, desplazamiento en los microorganismos que hay en el subsuelo, en el suelo. La comunidad indígena Sicuani ha sido desplazada de sus territorios milenarios y los que quedaron sufren de enfermedades y amenazas de la petrolera. Que han entrado a nuestro territorio sin hacer consulta previa, discriminando de pronto aquellos sitios ancestrales donde hemos vivido, nosotros hemos compartido nuestra cultura, nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad con el pueblo Sicuani. En 3 años termina el contrato que tiene Pacific Rubiales para explotar petróleo en este país andino. Por otra parte, la multinacional también tiene denuncias por tener nexos con grupos paramilitares. Otra transnacional que ha ocasionado graves daños a las comunidades y al medio ambiente en Colombia es la sudafricana AngloGold Ashanti, la tercera multinacional explotadora de oro en el mundo. El proyecto minero no solo consumirá mucha agua, sino que afectará 161 nacimientos de agua, lo que provocará una fuerte escasez de líquido a los habitantes de Cajamarca. Además, las aguas serán contaminadas por el uso de cianuro, arsénico, mercurio y otros elementos. Esto también destruirá la producción agrícola y con ello se reducirán puestos de trabajo y se verá afectada la alimentación de la ciudadanía. El pasado mes de julio, la comunidad fue consultada sobre las actividades de explotación minera en la región. La mayoría respondió que no lo desean. Falta esperar qué hará el gobierno de Juan Manuel Santos sobre esta decisión del pueblo soberano. Con la profundización del modelo neoliberal que es de alguna manera trazado por el Consenso de Washington, donde se da vía plena a las empresas transnacionales. O sea, las empresas transnacionales quedan con todo el poder, se crean en nuestros países una legislación que facilita el despojo. Es decir, no es que en muchos casos se esté actuando por fuera de la ley, sino que la ley ha sido adecuada a los intereses de las empresas transnacionales. O sea, la profundización del modelo neoliberal ha conllevado a un poder cada vez más grande de estas empresas. Otro caso de daño ambiental ocasionado por una transnacional es el de la estadounidense Drummond. El pasado mes de enero, una nave cargada de carbón propiedad de la empresa estaba en riesgo de hundirse, por lo que sus tripulantes arrojaron al mar unas 2.000 toneladas de este mineral. Por este hecho, la compañía minera que opera en el departamento colombiano del Cesar podría perder su licencia. Mientras el gobierno no culmina el informe sobre el daño ambiental, los trabajadores protagonizaron una huelga de 45 días para exigir aumentos salariales y beneficios laborales. Drummond ha enfrentado demandas por familiares de trabajadores, quienes aseguran que la empresa contrató a paramilitares para asesinar y torturar a 3 líderes sindicales en el año 2001. Cómo se impone un modelo económico, cómo se impone el despojo, cómo a través de la violencia y a través de la corrupción logran saquear este país y crear la situación tan grave de 5.5 millones de desplazados forzados, 220.000 muertos después de 30 años de la imposición del modelo, más de 60.000 desaparecidos forzados, más de 4.000 sindicalistas asesinados. Ese es el desarrollo que nos plantean las compañías multinacionales y las corporaciones de estos llamados países desarrollados, que son los que imponen el modelo económico en Colombia. Definitivamente los llamados tratados de libre comercio, que no son libres ni son solo de comercio,
ha sido una de las principales herramientas para que las compañías transnacionales impongan sus reglas y un entramado jurídico que obliga a los países a someterse a sus dictados, que los hace vulnerables, que incluyen tribunales o mecanismos jurídicos que facilitan la demanda contra cualquier país cuando pretende ejercer su soberanía. Hacemos una breve pausa en Realidades. Hoy hablamos del poder de las transnacionales. No se retire. En el año 2005, Uruguay se sumó a la campaña mundial contra el consumo del tabaco. Esta causa a favor de la salud provocó que la transnacional Philip Morris demandara al Estado uruguayo alegando la violación de un tratado bilateral de inversión. Estamos de regreso en Realidades. Hoy hablamos sobre el poder de las transnacionales. La tabacalera Philip Morris se ubica en el puesto 28 entre las 50 empresas más grandes del mundo. Sus ganancias superan los $2.000 millones anuales. Este lucrativo negocio es responsable de la salud de millones de personas en el mundo, por lo que muchos países han aprobado leyes y emprendido campañas en contra del consumo del tabaco. En Uruguay se prohibió vender distintos tipos de presentación de una misma marca de cigarrillos. Se aumentaron los impuestos y se prohibió la publicidad de cigarrillos en medios de comunicación. Además, los consumidores no pueden hacerlo en lugares públicos cerrados y las marcas no pueden patrocinar eventos. La empresa Philip Morris se sintió afectada económicamente. Acudió a la CIADI, que recordemos que es un ente del Banco Mundial, e inició una reclamación equivalente a $2.000 millones. El presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, se pronunció sobre las transnacionales durante la Asamblea General de la ONU, celebrada este 24 de septiembre en Nueva York. Hemos sacrificado los viejos dioses inmateriales y ocupamos el templo con el dios mercado. Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida, y hasta nos financian cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad. Parecería que hemos nacido solo para consumir y consumir. Las transnacionales tienen un poder que vulnera la soberanía de los estados. Utilizan todo tipo de mecanismos que básicamente son mecanismos de chantaje. Chantajean a las naciones con el pago de la deuda externa, con sus deudas externas. Chantajean a las naciones con que si no cumplen sus demandas no llegará la inversión extranjera. Chantajean a las naciones con todo un entramado jurídico internacional que está hecho para servir a ese poder transnacional y por lo tanto pueden chantajear a las naciones con demandas multimillonarias e incluso también la violencia, los grandes ejércitos de las metrópolis imperiales están al servicio de esas transnacionales, amenazando con intervenir cuando un pueblo quiere ejercer su soberanía. Son todos estos los mecanismos que están atrás de este poder de las grandes compañías transnacionales. Otro ejemplo del poder de las transnacionales es el de la empresa Monsanto, que ha recibido cientos de acusaciones y demandas. Se trata de una corporación líder en agronegocios, que domina el 86% del comercio de transgénicos. Su mayor cultivo es el de maíz.
Las ventas de este grano en Estados Unidos y América Latina reportaron ganancias a la multinacional por unos 2.900 millones de dólares en el primer trimestre de este año. La actividad de la empresa ha sido cuestionada en muchos países por las consecuencias de sus productos en la salud humana, animales, plantas y medio ambiente en general. Aunque han tratado de venderlos como una solución a la hambruna, la realidad es que se trata de un gigantesco negocio, del cual parecen no escapar algunos gobiernos. Los cultivos de transgénicos fueron prohibidos en 11 países de la Unión Europea, pero aún así, la superficie cultivada sigue siendo elevada. En Paraguay, uno de los promotores del golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo fue el senador ya fallecido Blas Riquelme, posicionado entre los mayores terratenientes del país suramericano e involucrado en agronegocios. El actual presidente, Horacio Cartes, también es terrateniente y empresario de la soja. Tanto él como Riquelme pertenecen al Partido Colorado, mismo al que perteneció el dictador Alfredo Stroessner. De acuerdo con el periodista Idilio Méndez, autor del libro Los herederos de Stroessner, Monsanto estuvo discretamente involucrado en el golpe de Estado. Son grandes compañías transnacionales las que han apoyado golpes de Estado militares, las que han apoyado gobiernos conservadores y neoliberales, precisamente para imponer reglas económicas favorables a estas compañías. Han estado atrás de las peores prácticas en nuestro continente, pero también afortunadamente de unos años para acá se les ha puesto límite, se les ha acotado por parte de algunos gobiernos no neoliberales, antineoliberales, soberanos, antiimperialistas que hay en la región y que afortunadamente están poniendo un límite a la práctica de estas transnacionales y a la imposición de gobiernos corruptos, derechistas y represivos que han impuesto en el pasado. América Latina es hoy el mayor proveedor de materias primas del mundo, se provee más del 25% de las materias primas del mundo y en tal sentido está reconfigurándose territorios completos. Incluso la Amazonía de nuestro continente la Amazonía está siendo hoy amenazada por proyectos de represas, por proyectos petroleros, por proyectos mineros. Es una lógica que no se ha logrado romper, o sea, seguimos siendo proveedores de materias primas y no hemos logrado conseguir nuestro propio camino. Estos empresarios, dueños de transnacionales, conforman grupos de élite, que son los que mueven los hilos del poder en el mundo, como el Grupo Bilderberg, que se reúne en secreto e incluye a líderes de Estado. El grupo es uno de varios espacios de conspiración que utilizan las compañías transnacionales. Más allá de las relaciones formales entre una compañía y un Estado determinado, existen grupos de este tipo que a escala global, esto sí de manera conspirativa e incluso podríamos decir hasta terrorista, discuten, cocinan las reglas que después van a ser impuestas por organismos como la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, otras instancias supuestamente legítimas o legales, pero que al final de cuentas aplican las políticas que son fraguadas en grupos de conspiración como este. Pero no todos los gobiernos se arrodillan a los imperios. En América Latina se han posicionado gobiernos progresistas que han impulsado las llamadas empresas transnacionales, cuya dinámica económica privilegia la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas y rompen con la lógica de la reproducción y acumulación del capital. Se ha ido creando este concepto de empresas transnacionales, particularmente en el contexto del ALBA, con la idea de que hayan empresas transnacionales de varias naciones o binacionales que realmente estén en pos de garantizar las necesidades de los habitantes de un país. Hasta aquí la presente edición de Realidades. Les recuerdo, para comunicarse con la producción de este programa, puede escribirnos en nuestro correo electrónico realidades@telesurtv.net o seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, @realidadestlsur. Les saluda Luis Francisco Blandón. Hasta una nueva oportunidad.